Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro espacio de debate y análisis político. En esta oportunidad nos acompañan posturas a favor y en contra de la regularización de las protestas, esos escenarios de movilización y a veces lo que algunos han calificado como vandalismo como consecuencia del paro nacional que vive el país desde el pasado 21 de noviembre y que al parecer vamos a tener una tercera nueva versión nacional el próximo 4 de diciembre. En esta oportunidad nos acompañan las doctoras Daniela Blandón, la doctora Lady Peña y el doctor Álvaro Muñoz, quienes nos mostrarán su postura en contra de la regulación, y también tenemos posturas a favor del sí, con la voz de la doctora Claudia Ramírez y el doctor Fernando Agudelo. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar este ejercicio, Álvaro Muñoz nos hacía énfasis en la protesta pacífica, pero Álvaro, muchos dicen que no hemos tenido protesta pacífica en estos últimos días, porque hemos tenido vandalismo, comercio afectado, transporte arruinado, muchas personas han perdido su empleo. ¿Por qué calificar pacífico lo que algunos consideran es vandalismo? Buenas tardes. Respecto a tu pregunta, yo considero que efectivamente hay vandalismo y nosotros como colombianos, como ciudadanos, estamos en contra del vandalismo. Lo que pasa acá es que el gobierno ha estigmatizado a la protesta pacífica. ¿Por qué? La está criminalizando. El gobierno le está dando la espalda a las verdaderas razones por las que los estudiantes nos estamos movilizando. El gobierno ha dado la orden de a todo aquel que está en una aglomeración de personas debe ser atacado. Se ha visto, como hemos evidenciado en los últimos días, que los estudiantes han tenido la iniciativa de realizar una protesta pacífica. Ellos mismos quieren contrarrestar a las personas que están encapuchadas. Perdóname, Álvaro, estás haciendo una aseveración muy grave. Decir que el gobierno ha manifestado ir en contra y atacar a las personas que se movilicen es un señalamiento gravísimo para un gobierno democrático. El gobierno lo que está haciendo no es ser garante de las personas de los derechos fundamentales, le está dando la facultad a la fuerza pública para que hagan sus actos de violencia arbitrarios contra las demás personas. El presidente es la autoridad, la única persona que puede evitar estos abusos, y él no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es que si tú sales a caminar por las calles de Bogotá, tú te das cuenta de que la protesta está siendo pacífica. Cuando ya hay una aglomeración de personas, el ESMAD realmente no está cumpliendo con su función, que es salvaguardar la seguridad de las personas que están ahí. Por el contrario, ellos están saboteando las protestas. Están empezando a agredir a los estudiantes de una manera violenta y arrestándolos arbitrariamente. Permíteme un segundo, Álvaro. Es muy grave lo que está diciendo Álvaro, Fernando, porque así como hemos visto que hay manifestantes que están siendo atacados y el gas lacrimógeno, también hemos visto policías y miembros del ESMAD que han sido atacados por los manifestantes en la calle. ¿Por qué regularizar la protesta social desde tu perspectiva? Creo que aquí hay un punto muy importante y es, estamos echándole la culpa de toda esta situación a una falta de desgobierno. Y tal vez tengamos razón y tal vez tengamos que buscar opciones para aceptar esa protesta. Perdóname, y el gobierno... ¿Falta de desgobierno? Es decir... El gobierno en este momento está tratando de hacer esfuerzos de escuchar a cada uno de los sectores. Ya empezó a reunirse con los estudiantes, los ha escuchado. El año pasado tuvimos protestas y 2 gobiernos atrás los estudiantes se han manifestado y los gobiernos de turno los han venido escuchando. Y creo que es una protesta válida de parte de los estudiantes siempre y cuando se respeten los derechos de las demás personas, que es lo que no está pasando en este momento. En este momento, ¿cuál es la situación? Salimos a manifestarnos, salimos a protestar y es válido, y el gobierno acepta eso, y el gobierno apoya la protesta, la respeta. Sin embargo, dentro de esos mismos manifestantes nos hemos encontrado con 2 o 3 personas, 4 o 5 personas encapuchados. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de aquellas personas encargadas de esa manifestación, encargadas de esa protesta, cuando un vándalo va y destruye un negocio de una persona que ha trabajado 10 años, 20 años para tener su negocio y en una tarde se le arruinan los sueños, en una tarde se le acaba su trabajo? Y esa persona
tiene 4 o 5 empleados más. ¿Dónde está la responsabilidad de esos manifestantes? ¿Dónde está la responsabilidad para cubrir esos daños? Lady. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que sí haya una regularización de las protestas, no prohibirlas, pero sí regularizarlas, que haya responsables por esos temas. Bueno, supuestamente una de las regularizaciones de la protesta es que se cree un nuevo delito que precisamente se llama el vandalismo, pero pues obviamente no estamos de acuerdo porque en los artículos 429 y 265 dice que se reprocha, en eso está que se reprocha la violencia contra los servidores públicos, entonces no hay necesidad de implementar ese nuevo delito que es el del vandalismo, y también está en cuando se dañe el bien jurídico. Entonces lo que está haciendo el gobierno es que quiere sacar ese nuevo delito, pero lo que está haciendo es como provocando caos para la sociedad. Lady, pero ¿cómo hacemos? Porque hay muchas personas que comparten la postura de Fernando cuando dice: yo soy comerciante, llevo 10 años de mi vida teniendo un local y llegan de un momento a otro unos vándalos encapuchados, lo rompen, me dejan sin mercancía, me roban. Vimos el tema de Lara en Ciudad Bolívar, donde los empleados de ese local se vieron afectados. ¿Ahí qué garantía le estamos dando a las personas? El que tiene que dar las garantías, obviamente, es el Estado. Pero la garantía de la protesta existe. Sí, pero quien tiene que dar la garantía en cuanto al vandalismo, el Estado. Y digamos, se ha visto. O sea, es decir, que han estás diciendo habido que el muchos Estado tiene que garantizar el son los que vandalismo. se encargan de. No, o sea, han habido muchos encapuchados que son los que se encargan de ocasionar esto, pero es el mismo Estado el que no los regula, no los coge, por decir, o sea, no los coge. Entonces, también se vio que, no sé. Bueno, dejemos que Lady ahí ya nos va a completar su idea. Claudia, ¿por qué reglamentarla? Si muchos están diciendo reglamentarla sería ir en contra del derecho también fundamental de la libertad de expresión, de la concentración, del inconformismo social, que de pronto no se haga de las buenas maneras, es otra cosa, pero ¿cómo no pasar esa delgada línea entre garantizar el derecho a la protesta, garantizar el derecho a la libre expresión, pero también garantizar el hecho de que la gente pueda convivir en un espacio sano? Pues como sabemos, la protesta está legalmente legalmente aprobada en la Constitución, y pues para reglamentarla, pues lo que se busca es que no afecte el derecho a expresión, ni el derecho a la huelga, ni a las manifestaciones. Lo que se busca es que tenga un límite. Ya cuando se ven afectados los derechos de las personas, como es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, en ese momento sí hay que hacer una reglamentación para que las manifestaciones no se vuelvan ya con actos vandálicos. Desde tu perspectiva, ¿cómo se debería reglamentar? ¿Una ley que venga desde el Congreso? ¿Fortalecer los protocolos de acción del ESMAD y de la policía? ¿Generar un nuevo cuerpo que acompañe las manifestaciones? ¿Cómo se reglamenta? Pues en la norma pues hay un vacío, porque es que dice que hasta donde la protesta tienen la obligación de, bueno, es la opción que pueden protestar libremente, pero hasta dónde pueden llegar esas protestas sin hacer daño al pueblo a los que no están protestando. Entonces ahí es donde se entraría a regular la manifestación. Fernando, ¿cómo reglamentar? Yo creo que aquí viene algo bien importante y debe venir desde la academia. La academia debe empezar a enseñarle a cada uno de los estudiantes qué es protestar, cómo debemos protestar. Nosotros tenemos ejemplos muy claros de cómo es una protesta en España. En España se movilizan miles y miles de personas y no hay vandalismo. Entonces, tenemos ejemplos donde la protesta regulada sí es efectiva. Y si escuchamos, por ejemplo, las manifestaciones que hemos visto en Cataluña, donde salen 2 millones de personas, 2 millones de personas salen a protestar y sin un hecho vandálico. Entonces, sí tenemos ejemplos de en países donde la protesta es regular, es efectiva. Y ojo, cuando una protesta involucra tanto a los que están marchando como a los que están por fuera, creo que se logran los objetivos. Pero en este momento solo nos encargamos nosotros de escuchar a los que están protestando, pero las personas que están al margen, que se ven afectados en sus trabajos, no están siendo representadas por esas manifestaciones cuando ellos rompen sus negocios, cuando ellos dañan sus bienes, cuando ellos dañan el patrimonio público, porque tengamos en cuenta
que cada vez que rompemos algo del patrimonio público, finalmente quienes pagan, quienes responden, somos nosotros mismos con nuestros impuestos. Bueno, Fernando, pero ahí hay que ver porque en Cataluña hemos tenido bastantes vándalos en algunos casos por el tema de la separación de Cataluña con España y en Hong Kong, por ejemplo, también con el tema que tiene que ver con China y demás. Daniela, Fernando decía que él hace un llamado a la academia para abogar por los buenos modales, por las buenas acciones. ¿Tú estás en contra de regularla? ¿Crees que esta opción de abogar por la academia es una buena salida para tener protestas pacíficas y en paz? Bueno, pues pienso que pues sí, es realmente bueno lo de la academia, pues ya que se va a establecer como otro grupo para llevar a cabo el acompañamiento y el apoyo a las marchas. Entonces digamos que es sería decir, bueno. ¿estás hablando con que la academia acompañe físicamente una marcha? O sea, digamos que, ¿cómo explicarlo? ¿O bastaría con que la academia, como lo han abogado algunos maestros de la Universidad Sergio Arboleda y de la Javeriana, que se crea un grupo de académicos que sean voceros de ese malestar ciudadano para que llegue y abogue ante el gobierno para que se generen nuevas acciones a favor de la población? Pues es que pienso que las marchas, o sea, bueno, es un derecho constitucional establecido en el artículo 37 de la Constitución Política, y digamos que como tal el ejercicio de la marcha es el derecho también a la democracia. Entonces, por medio de este obtenemos como la soberanía del pueblo y digamos que poder establecer nuestras ideas y pensamientos ante el gobierno. Entonces, digamos que muchas veces le prestamos atención a los actos vandálicos y todo lo que se presenta frente a las marchas, pero no nos damos cuenta cuáles son las razones de fondo de este tipo de marchas. Digamos, por las cuales los estudiantes marcharon fue por la corrupción en la Universidad Distrital, en la cual se unieron la Universidad Javeriana, la Distrital, la Salle, la Universidad Central, por supuesto, para marchar en contra de este personaje, acabo de olvidar el nombre, Huelmar Muñoz, que es el rector el encargado de los convenios de la Universidad Distrital, en el cual durante 7 años de su gobierno se robó 10.400 millones de pesos durante 7 años. Lo que en el entendido que se robó 1.500.000 por año, o sea 4 millones por día, ¿sí? En el cual se pudieron Pero Daniela, subsidiar. una cosa, no estoy a favor de que se roben los dineros públicos y demás. Y es de manera reprochable que eso ocurra con los dineros de la educación. Pero, por ejemplo, quiero escuchar a Álvaro, porque los destrozos de la ciudad de la semana pasada cuestan 20.000 millones de pesos. Al día, los comerciantes pierden casi 1.500 millones de pesos en ventas. O sea, estamos saliendo a protestar por la corrupción y por la plata que está dejando entrar al país. Pero, ¿cómo hacemos con sacar la plata que generan los disturbios? Pues bajo mi punto de vista, yo opino que el Estado, en vez de estigmatizar y criminalizar, pues sí, la protesta y decir que hay vandalismo, eso para nadie es un secreto que se ha perdido ese dinero, pero tenemos que tener en cuenta el porcentaje de personas que están realizando esos actos vandálicos. Pero tú Ahora, desconoces que hay vandalismo en las protestas. ¿Me estás diciendo Hay el gobierno vandalismo. Sí, hay estigmatiza el vandalismo. vandalismo? O sea, Estigmatiza no es... las protestas y reconozco que hay vandalismo. Ok. Porque son cosas muy diferentes. Ajá. Que se están viendo que se están viendo afectadas, ¿sí? Porque no se sabe, pues, diferenciar. ¿Yo qué opino? Lo que pasa es que el Estado, ¿por qué debe actuar de una manera distinta? Porque ellos tienen el poder sobre las armas. Ellos dicen, nosotros también, las fuerzas públicas dicen, nosotros también somos personas. Sí, claro que son personas, pero es que el papel de ellos es velar por las garantías de nosotros los ciudadanos, no de atacarlos. O sea, el Estado no se debe igualar a ese tipo de actos, no debe... Pero sí los debe permitir. No los debe permitir, eso ya es otra cosa diferente, de buscar los mecanismos con los cuales se puedan regular, siempre y cuando protegiendo a los que están marchando, ¿sí? A los que están protestando pacíficamente. Fernando, ¿cómo Pero responderle? yo tengo ahí, Álvaro, algo para comentarles, y es, si nosotros analizamos los tiempos de los noticieros, en los cuales evalúan
las marchas, nos vamos a dar cuenta que el 70 al 80% del noticiero es indicando todos los destrozos y todos los hechos vandálicos que se han presentado en la protesta. Escasamente pierde legitimidad cualquier protesta cuando el foco de atención de un noticiero o el foco de atención de un medio de comunicación no está en las ideas, no está en lo que están proponiendo los marchantes. Pierde foco cuando nos enfocamos en encontrar cuáles fueron los destrozos, cuáles fueron cada uno de los daños que se han ocasionado. Entonces, si miramos qué ha pasado últimamente, hemos encontrado que todos los hechos violentos que se han presentado en las manifestaciones son los que levantan la mano y lo que nos dan a nosotros una mayor idea de protesta. Entonces, creo que el hecho legítimo de protestar se está distorsionando con este tipo de acciones. Yo estoy de acuerdo con la postura de mi compañero Fernando, en la cual se ha visto afectado el derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vemos un noticiero, un programa de Séptimo Día, ¿en qué se están enfocando? En noticias amarillistas de las causas del vandalismo. No le están dando la razón, no le están dando la atención que se le debe de dar a la verdadera razón de la protesta. Pero, Lady, por ejemplo, ahí tu compañero está diciendo, la gente no se está enfocando a las razones de la protesta y se enfoca en los vándalos, pero después del primer día, City TV tuvo transmisión ininterrumpida 11 horas, la gente se ha manifestado en el Parque de los Hippies, hubo un cacerolazo sinfónico, la gente supo que puede marchar sin afectar el Transmilenio. ¿Por qué no mantener esos modelos de protesta y seguir usando o seguir abogando por la violencia como modo para generar cambios? Bueno, realmente como dice mi compañero, que las noticias, pues lo que es RCN y Caracol, únicamente se enfatizan en el vandalismo, pero no nos damos cuenta que la mayoría de personas que protestan y la mayor parte del tiempo es una protesta pacífica, y solo porque algunas poquitas personas que quizás yo lo llamo como infiltrados, y se puede decir que son infiltrados porque se ha visto, la misma ministra de Defensa cayó y dijo sí, o sea, de 3 encapuchados que cogieron, el ministro de Defensa es un hombre. Sí, 2 de... ¿A qué ministra te refieres tú? La ministra de Defensa. La ministra de Gobierno. ¿A la ministra del Sí. Interior? ¿Nancy Patricia Gutiérrez? Sí, quizás? me parece, sí. Okay. Que de 3 encapuchados que cogieron, 2 de ellos eran infiltrados de la policía, porque pues obviamente ellos tienen que reportar su nombre, su identidad, y pues ahí aparece. Entonces, lo que dice mi compañero, que o sea, por un poquito de personas que quieren dañar quizás las protestas, además obviamente al gobierno le conviene que hayan este tipo de vandalismo, este tipo de ¿Por qué le delincuencia. conviene? Le conviene porque primero, pues una protesta según el artículo 37 de la Constitución tiene que ser pacífica. Si no es pacífica, pues simplemente van a decir son un poco de vándalos y lo único que quieren es dañar el patrimonio económico del Desvían el país, interés y no social. más. Cuéntanos, Daniela. Desvían el interés social. Pues Sí. yo pienso que estamos en un gobierno como totalmente desconectado de la población, ¿sí? Y pues frente a eso estamos como en la indignación de los ciudadanos. Y pues Pero está bien la indignación de los ciudadanos, pero ¿en dónde dejamos todas aquellas personas que perdieron su empleo, los comerciantes que cerraron sus tiendas, las personas que caminaron porque no había Transmilenio, los 1.500 millones de pesos, vuelvo y les insisto a ustedes, que hay que pagar por los daños? ¿Cómo hacemos para solventar eso? Por ejemplo, La corrupción que se presenta todos los años no te dice algo. Si son 1.000 millones de pesos que se pierden al día, son 10.000, o sea, no es la suma, pero una de las razones de la protesta es porque al año se están perdiendo 10.000 millones de pesos. Pero no podríamos salir a protestar en contra de la corrupción sin dañar los bienes que son de todos. Pues claro, porque es ¿Y que por qué así no se debe hace? hacerlo. Pero el Estado no debe, o sea, la razón, el objeto de este debate es si se debe regular la protesta pacífica. No se debe regular porque es un derecho constitucional. Lo que debe hacer el Estado es fomentar las garantías necesarias para contrarrestar los actos vandálicos. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que digan, ¿puedo decir la última cosa? Yo no estoy de acuerdo en que estigmaticen a los estudiantes como personas vandálicas, porque ellos no son un grupo organizado, ellos no tienen un control central denominado, ellos son simplemente estudiantes de las universidades que están reclamando por sus derechos, por el presupuesto que se robó la universidad distrital. Pero no vimos... Ahora, hay otra partecita. El Estado, ¿por qué no es capaz de aceptar que la embarró con el asesinato de Dylan
O sea, ¿por qué no son capaces de decir, yo he visto medios todos estos días, y qué sale a decir el presidente? Que fue un accidente. ¿Qué sale a decir el comandante de la policía? Ay, lo que pasa es que yo hablé con el funcionario que disparó y él dice que él cree que fue el que disparó, pero no está seguro. Álvaro, perdóname un segundo. Claudia, tu compañero está haciendo énfasis en lo que ocurrió con Dylan, lamentable, pero muchos sectores de la población dicen, nos duele la muerte de Dylan, pero no nos duelen todos esos policías que han quedado afectados. ¿Qué decirle a Álvaro? Pues yo digo, pues sí, fue un acto lamentable la muerte de ese muchacho, porque igual estaba protestando por sus derechos, pero ¿dónde quedan los policías que también han sido afectados? Ahora, el policía de la Universidad del Cauca, que un encapuchado le mandó un artefacto explosivo y está gravemente herido. ¿Dónde están todos los derechos de los policías que también han estado ahí? Por ejemplo, el ESMAD, o sea, yo estoy de acuerdo que el ESMAD no lo deben quitar, porque por ejemplo, el viernes pasado, en las protestas, yo vivo cerca del Portal de las Américas, si no hubiera sido por el ESMAD, estaríamos hecho, quién sabe qué hubiera ocurrido, porque realmente sí, se iban a meter a los conjuntos. Mi conjunto queda diagonal al Portal de las Américas, que fue donde se desató toda esa crisis de vandalismo. Entonces, y fue el ejército, fue la policía los que estuvieron ahí presentes y evitaron eso. Además, con el toque de queda también pues nos garantizó la seguridad porque pudieron esparcir a todos sus vandálicos. Ok. Fernando, ¿cuáles son las conclusiones que muestras tú para reglamentar la protesta? Yo creo que, como lo dije inicialmente, la protesta debe ser regulada y debe venir desde una iniciativa de la academia, pero la protesta también debe llevar a que el gobierno y las fuerzas militares también revisen sus procedimientos y sus protocolos de acción ante esas situaciones. Creo que hemos cambiado, hemos modificado estas actitudes y de pronto nosotros nos hemos quedado cortos en actualizar a nuestros policías, pero sin embargo debemos mantener nuestra fuerza pública, debemos apoyar a nuestra fuerza pública y debemos hacer respetar los derechos de aquellas personas que no se manifiestan en una protesta. Álvaro, tus conclusiones sobre el tema. Mis conclusiones es que sencillamente nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos, no nos estamos dando cuenta de las verdaderas afectaciones por las cuales está atravesando el país. Por otro lado, yo no soy partidario de ser garante de la fuerza pública. Yo sé que es necesario para contrarrestar estas situaciones, sin embargo yo no estoy a favor del abuso desmedido de la fuerza ni del uso, ni del abuso de las armas. Yo considero que el Estado debe, como su merced lo acaba de mencionar, informar e instruir mejor a sus policías y pues en realidad todos los problemas se arreglan en base al diálogo. Esperemos a ver qué se define en la mesa de negociación. Lady, ¿hasta cuándo piensas tú que se debe ir en este paro y si se debe seguir haciendo esa protesta que muchos consideran es violenta? Bueno, esta protesta debe llegar hasta el final, hasta que realmente nosotros seamos escuchados por el gobierno, que nos preste atención, porque digamos, también... Pero ya hay mesa de diálogo, ¿eso no es un avance? No, no es un avance porque una cosa es un diálogo y otra cosa es llegar a un acuerdo que realmente... llegar a un acuerdo. Pero el diálogo es el camino para llegar al acuerdo. Sí, pero no se ha llegado al acuerdo, que es realmente lo que nosotros necesitamos, y no esperar más tiempo a lo que dicen que supuestamente se afectan los comerciantes y que genera caos. Yo sí estoy de acuerdo con que se genere un caos en el país, porque esta es una de las formas en que podemos ser escuchados. Por ejemplo, estuvieron protestando los indígenas ahí al frente en el parque. A mí, perdóname, pero o sea, es una aseveración muy fuerte. Parece que es una aseveración muy fuerte y es un llamado casi que a la anarquía. Sí. No. Pero es un llamado muy fuerte porque si los indígenas estuvieron protestando un mes, estuvieron ahí, mejor dicho, dormían, hicieron sus cambuches, estuvieron ahí y no fueron escuchados. Entonces, lo que quiere el gobierno es que la protesta sea fin de semana en cierto lugar, y yo digo, si no somos escuchados, que se genera un caos en la economía, en cuanto a la política, entonces mucho menos vamos a ser escuchados en un cierto lugar y un cierto tiempo. Claudia, ¿cómo responderle a Lady? Que vuelvo y digo, a mí me parece que eso es un llamado a la anarquía. Pues yo lo que pienso es que la protesta sí se debe reglamentar, más no callar la voz del pueblo. ¿Y eso cómo ocurre? Eso ocurre pues por medio de las protestas, pues ya que sean pacíficas.
Pero precisamente lo que yo me refiero es que las protestas fueron pacíficas por el ejemplo de los indígenas y no hubo un acuerdo, no fueron escuchados, simplemente siguió normal como si nada hubiera pasado. Entonces, O sea, sí hubo acuerdos, pero tenemos que pensar que los acuerdos no son soluciones inmediatas. No hay ninguna solución que sea inmediata. Todo depende también de cómo crece la economía. Si la economía no crece, no vamos a poder tener los recursos para poder cumplir con esos acuerdos. Entonces, cada vez que nosotros estamos protestando, pues estamos afectando la economía, estamos afectando el país. Si el país no crece, no va a haber de dónde poder cumplir todos esos puntos que están solicitando los estudiantes. Queremos educación gratis, pero ¿de dónde sale la educación gratis? Hay que pagarle a maestros, hay que pagarle a las instalaciones, hay que pagar servicios públicos. Entonces, debemos pagar. Daniela, ¿tú Entonces, estás a favor de ese llamado a que se mantenga y se genere más caos? No, pienso que deberíamos ser como un grupo más organizado, o sea, si lo que realmente estamos pidiendo es educación, salud, recreación, etcétera, al gobierno, pues deberíamos mostrarles como tal que somos personas que queremos un futuro mejor, sí, y no queremos dañar el territorio donde vivimos, o sea, ¿quién quiere dañar? O sea, tras de que no tenemos las superestructuras, ni digamos que tenemos un sistema de transporte el mejor, ni nada de eso, y aún así queremos dañarlo, o sea, pienso que deberíamos exigirle al gobierno, pero, o sea, hacerlo sin violencia, ¿sí? Yo creo que la plata que se roban es la que se roban en este país es mucho mayor que la que se pierde por un día de protesta. Y eso es lo que se quiere evitar, seguir perdiendo mucho más plata. se dice que se faltarían 1000 días para que se llegara a lo que se han robado los... Bueno, pues las posiciones están sobre la mesa. Listo. Hemos tenido muchos llamados, muchas posturas, pero usted ya decidirá con cuál se queda y cuál considera es más conveniente. Les agradezco a todos ustedes por este diálogo y este debate que ya llega casi a los 30 minutos. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.